Hola, hola, hola amigo, ¿cómo estás? Amigos, amiga, amigo, amigos, ¿cómo están? Pues vamos a seguir aquí con la segunda lección de Video Marketing Club, de la segunda lección o sesión de Storytelling y Story Selling. Entonces vamos a ir aquí, pues ya sabes lo que hablamos la sesión pasada, ya lo debes tener muy claro, hablamos mucho de los botones reptiles y bueno, como ya tienes claro esto de los botones reptiles, ahora lo que vamos a hacer es empezar a entrar un poco más en materia, ¿ok? Un poco más en materia. Entonces, aquí es importante que en el storytelling, recuerda que este módulo se trata del storytelling, de contar historias. Entonces, te estoy dando toda la arquitectura para que puedas contar a lo último una muy buena historia. Captura la atención. Tú debes lograr que tu audiencia haga suya la historia, se identifique y lo repita. Esto va a tener mayor impacto y recordación. Ya lo había dicho la sesión pasada, pero es muy importante para mí repetirte esto. Debes lograr que tu audiencia haga suya la historia, que se identifique con la historia, que se enamoren de la historia, que sientan que ellos pueden vivir esa historia, que sientan que los beneficios que les estás dando en tus productos o en tus servicios, ellos pueden vivirlos, que es la historia de ellos. En realidad, los comerciales publicitarios y los videos publicitarios aplicando storytelling más exitosos de la historia es porque logran que la gente se visualice en el comercial, o sea, que la gente se meta como si fuera ese personaje. Si tú logras hacer eso, pues literalmente tu video va a ser un éxito y vas a tener buena conversión si le llegas a las personas correctas. Entonces es muy importante que lo tengas claro y que hagas que la gente repita el comercial, que lo interiorice. Y eso es lo que pasa muchas veces con los cuentos de niños que nos contaron, el de Caperucita Roja, como uno se puede ver ahí, o por ejemplo las grandes sagas o las grandes series, por ejemplo de muñequitos o de superhéroes, de Batman, como de niños queríamos ser ese superhéroe y recordamos esos superhéroes, digamos, con algo de anhelo, porque siempre de pequeños nos visualizamos como ellos, lo repetimos tantas veces, vimos tantos capítulos, quisimos ser ellos. En el caso de, a veces en Latinoamérica se ve mucho esto, los jóvenes que queremos ser cierto futbolista, y hay niños que imitan a sus futbolistas de tal modo, cómo se paran, cómo patean el balón, cómo cobran una jugada. Entonces eso es porque esa historia que nos venden la interiorizamos y nos hacemos parte de la historia. Si tú logras hacer ese mismo efecto, llamémoslo el efecto futbolista de alguna manera, o el efecto héroes, si tú logras hacer ese efecto con la gente, vas a tener a tu audiencia enganchada y eso va a lograr que tu historia haga que la gente tome una acción de compra o tome una decisión de seguirte o alguna de estas cosas, ¿ok? Quiero que hagamos otro ejemplo, y si te das cuenta en esto de storytelling quiero mostrarte muchos ejemplos prácticos para que tú vayas tomando ideas, vayas tomando referencias y vayas diciendo por dónde podrías llevar tú tu video con alguna de estas. Obviamente te estoy mostrando referencias de publicitarias que tienen una producción grande, pero lo que quiero que veas es el concepto detrás, la construcción detrás de aquellas historias. Entonces vamos a ver este video juntos. I like it. Wait, you shot that? Your sister shot this? She calls it onions. It's beautiful. And it's just an onion. Put this on our homepage now. People need to see this. The rules of cinema have changed. This is the work of a major artist. I shot the whole thing on an iPhone. I'm gonna make a movie about snap peas. Who's gonna watch a movie about snap peas? Un momento, me voy a quitar aquí un momentico de la cámara porque hay textos que veo que no se pueden leer tan bien. Ok, listo. Voy a volverlo un poquitico nomás. Cinema. Your sister shot this? She calls it onions. It's beautiful. And it's just an onion. Put this on our homepage now. People need to see this. The rules of cinema have changed. This is the work of a major artist. I shot the whole thing on an iPhone. I'm gonna make a movie about snap peas. Who's gonna watch a movie about snap peas? Can I have 3 tickets to Onions, please?
This was like seeing the onion on a molecular level. This is talent. Why are we not representing it? Now I know the truth. Okay on an iPhone. Wake up, people. That's poetry. And the winner is, no surprise here, onions. Bueno, ¿cuál creen? Listo, acá estoy. ¿Cuál creen que es la historia? ¿Cuál creen que es la historia detrás de esto? O sea, ¿cuál creen que es el storytelling que se está contando aquí? Escríbelo si quieres en los comentarios. Básicamente la historia que se está contando aquí es la historia de cómo con un celular como este, con cámara 4K como lo decían ahí, tú puedes volverte la próxima estrella de Hollywood. O sea, puedes captar momentos, puedes contar historias que a la gente le gusta, contar historias que venden. O sea, ese es tu aliado especial. Y si tú tienes esto, es probable que puedas llegar a ser una gran estrella de Hollywood. Aparte te están diciendo que es tan fácil de manejar que un niño podría manejarlo y sacarle el máximo provecho, que es lo que están contando. Un niño, una niña en este caso, es el héroe o es el personaje que atraviesa toda la historia desde que empieza a grabarlo y desde que se va haciendo famoso hasta que se gana un premio. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta, hay una historia detrás, hay toda una argumentación detrás, hay todo un storytelling, una historia que se está contando, y la historia, si te das cuenta, es cómo empezó a grabarlo, pasó, se hizo famoso, se fue dando a conocer, se hizo viral en redes, que estaba en auge en ese momento, obviamente, hasta que el punto que fue tan viral que se volvió en una película, en un estreno, y ganó premios. Entonces imagínate cómo vendieron un celular y no lo mostraron. En una de las partes dice la persona es un iPhone 4, uno de los actores veo que dice es un iPhone 4, pero del resto, a ver, por acá hay una parte donde dice, a ver, acá dice, vea, ahí dice, güey madre, si me fue una imagen acá que no tenía que irse, esta, no, esta, ok, listo, vea, es un iPhone 4K en un iPhone, vea, ahí dice 4K en un iPhone, despertar, chavales, o sea, es brutal todo lo que hacen en esta, todos los detalles uno no se da cuenta, pero vean todos los detalles como comunican. Acá muestran el producto, pero el resto no vuelven a mostrar el producto. Ahí hace el señor el comentario del iPhone 4. Eso es para que te lo muestro, para que te des cuenta que para vender un producto no tienes que mostrar el producto necesariamente siempre, sino lo que tienes que hacer es lograr mostrar las emociones y los beneficios del producto para tu cliente. Ok, tenlo en cuenta cuando vas a construir tus videos, es cómo despiertas y que la gente vea los beneficios, no necesariamente mostrando los productos. No significa que no tengas que mostrar los productos, solamente que es una herramienta de hacerlo y acudir un poquito más a los botones reptiles, a las emociones, a los beneficios, que como tal al producto. Si se dan cuenta, en la mayoría de publicidad de iPhone o de Apple, ellos no hablan de los productos, sino hablan de los beneficios de los productos. Siempre lo han hecho así ellos. Hay otras marcas que lo hacen distinto, muestran los beneficios, pero digamos que este no es el avatar digamos, de esta marca. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí vimos este comercial. Hay tres cosas. Esto lo aprendí a alguien que se llama Bach, un curso que hice. Hay tres cosas y él lo denominó así. Quiero compartirlo con ustedes. Se llama la triada del enganche. ¿Listo? Entonces, eso para mí se me hizo como muy relevante. Y si tú tienes en cuenta esta triada del enganche a la hora de contar tu historia, vas a poder lograr convertir más. Esto es una frase que repito mucho porque lo que estoy tratando de enseñarles acá, más que todo lo amplio de un curso de storytelling, aunque les estoy enseñando muchas cosas y la base del storytelling, más allá de todo eso, lo que quiero que entiendas es qué es lo más relevante en un storytelling para que puedas vender, que finalmente es lo que tú necesitas. Entonces mira, la triada del enganche significa, o hay 3 puntos: autenticidad, relevancia y empatía. Autenticidad, relevancia y empatía. Entonces lo primero es la autenticidad. Entonces la autenticidad tiene que tiene que ser una historia auténtica, y también tiene que ver con la forma, la mejor parte de ti, tu manera de ser, ¿sí? Forma parte de ti. Entonces tu manera de ser y sacar lo mejor, o sea,
tienes que ser tú, en especial cuando es un video hablando de ti o cuando fuera un video hablando de la marca, tiene que ser algo auténtico, habla de ti, no quieras ser como nadie, no quieras copiar a nadie, sino saca tu mejor versión, la mejor versión que puedas sacar en este momento. Ahora, no te esperes hasta ser la persona perfecta o la mejor versión, el Super Saiyajin fase 8 para poder sacar un video, sino sencillamente analiza cuál es tu mejor versión, qué es lo más auténtico de ti y trata de mostrarlo en un video. Cuando el video se trata de ti, que sé que es la mayoría de personas de acá, pues cuando quieren mostrar un video, pues muestren esa mejor parte de ustedes, eso que los hace distintos, eso que es un poco su marca personal, eso que es lo que hace que la gente conecte, porque la gente conecta con lo que es auténtico, la gente no conecta con las copias, la gente no conecta con lo que ya es del común, la gente quiere algo auténtico, y si tú logras ser auténtico en tu comunicación, en tu lenguaje, en tu forma de expresarte, eso va a conectar, eso va a hacer que la gente se enganche con tu video, por eso se llama la teoría de enganche, se enganche con tu video y sigan constantemente viendo tu contenido, o por lo menos que lleguen al final del video, ¿ok? Entonces sé auténtico y cuenta una historia auténtica. Ahora, si eres una marca o una empresa, lo mismo, tu marca es auténtica, tiene que tener unos valores, tienes que tener un trabajo de marca, tienes que haber desarrollado la marca personal, y a través de eso pues tú desarrollas qué te hace auténtico y por qué la gente quisiera ver tu video y conectarse con tu video, ¿ok? Lo segundo, la relevancia. Enfocar lo que se está contando a quien escucha, que le sea importante, que es lo que venimos hablando, es la audiencia. O sea, qué tan relevante es ese contenido para tu audiencia, qué tan relevante es para ellos lo que les estás contando. ¿Es un video hecho para ti? ¿Es un video hecho para tu ego? ¿O es un video hecho para la audiencia para convertirla? Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, porque a veces tratamos de hacer videos para nosotros, pero no estamos pensando en quién es nuestra audiencia. Creo que he hablado lo suficiente de esto, así que espero que ya lo tengan muy claro, que si hablas a la audiencia vas a engancharlos mucho mejor. Y lo tercero es la empatía, ponerse en la misma situación de quien escucha. Entonces, la relevancia tiene que ver con qué tan relevante es para ellos, o sea, si es una información que ellos sienten que les sirve, y la empatía tiene que ver más con qué piensa mi audiencia, qué siente o cómo ve la audiencia mi contenido. O sea, sé empático con tu audiencia, no utilices contenido pues que lo haga sentir mal, sino ponte en sus zapatos y piensa qué está pensando esta persona al ver este video, ¿ok? Entonces es como me pongo en los zapatos de mi audiencia al ver los videos. La relevancia es qué tan importante es, y la empatía es más, tiene que ver, siento yo, con las emociones, con qué emociones despierta con la persona y cómo no hago que esto de alguna manera lo agreda o lo insulte, ¿ok? Entonces la relevancia tiene que ver más con información y la empatía tiene que ver más con emoción, diría yo, sería una forma como yo lo veo para poderlo explicar mucho mejor, ¿ok? Bueno, ¿cómo van hasta ahí? Espero que vayan bien, espero que estén anotando, espero que vayan sacando todos sus comentarios. Y bueno, vale la pena para hacer la cuña de que estés pendiente de las sesiones de asesoría y acompañamiento, donde vamos a profundizar más de estos temas y vas a poder hacer preguntas. Listo, entonces vamos aquí. Estos son los elementos de una historia. Digamos que acá empieza el grueso como tal de la historia, y ya empieza como tal el grueso como tal del curso, para que lo tengas súper claro. Voy a correr esto para aquí, para lograr que al ponerlo aquí, exacto, vean, ahora sí lo logré como quería. Vean, ahí está. Entonces hay 5 elementos claves en la historia. La vez pasada digamos que en la lección gratuita que di, pues hablamos un poquito del mensaje, hablamos un poquito del protagonista y hablamos algo de lo que está aquí, pero acá ya te lo estoy explicando porque este ya es el curso como tal, ya te lo estoy explicando más a profundidad. Entonces la promesa. Cuando tú cuentas una historia, entonces tienes que tener claro qué es lo que vas con qué te comprometes con tu audiencia en cuanto al video. ¿Cuál es la promesa que le estás haciendo? ¿Qué les vas a cumplir? ¿Qué les vas a dar? ¿Listo? Entonces acá te hago algunas definiciones para que si quieres le tomes una captura y lo tengas muy claro cuando estructures ya luego tu guión. Entonces, ¿con qué nos comprometemos? Debemos quedar bien definido el objetivo de nuestra historia y el público va a entenderlo correctamente. ¿Cuál es nuestro objetivo?
Él es como el titular para que las personas se pongan en contexto de qué se va a tratar. Entonces recuerda que hemos hablado algo, o de pronto no lo has escuchado, pero te lo digo en este momento, y es que una de las mejores estrategias es que sea algo al borde y controversial. Entonces la otra vez hablábamos de un producto orgánico donde reemplaza 20 botellas de plástico. Entonces yo como cojo 20 botellas de plástico, las boto al carajo y pongo mi producto que las reemplaza. Entonces de alguna manera esto que es al borde y controversial está dando un mensaje. Esto es más importante que todo esto y en el video te lo voy a explicar. Con un solo acto que dura 2 o 3 segundos, estoy mostrando cuál va a ser la promesa del resto del video a la entrada. Entonces de entrada trata de hacer algo al borde y controversial, algo te recomiendo yo que saque a la gente como de las casillas, que les llame la atención, y en especial en internet tienes los primeros, dicen algunos que 3, otros dicen que los primeros 5 segundos para lograr captar la atención de la persona. Entonces tú piensa cómo logras comunicar la promesa de tu video en esos 3 o 5 primeros segundos, o cómo logras hacer algo que sea al borde y controversial para que la gente se enganche contigo y vea el resto del video, ¿ok? Lo otro, la magia. ¿Qué es lo que hace extraordinaria tu historia? Si algo es normal, no va a destacar por algo extraordinario. ¿Listo? Entonces, en la promesa, algo al comienzo que enganche. Y lo otro, la magia, tienes que buscar que tu historia se haga extraordinaria. Cuando es una historia normal, la básica historia, la que todo el mundo ve en redes, que todo el mundo hace, que todo el mundo publica, entonces no te va a funcionar. Si tú me has escuchado en algunas otras sesiones, sabrás que yo siempre te digo que trata de salirte del primer pensamiento que se te venga, porque eso es lo que piensa la mayoría de gente. Entonces, a menos de que sea muy loco el primer pensamiento, pero normalmente por mi experiencia me he dado cuenta que lo primero que se le viene a las personas a la cabeza, lo primero que se les viene es lo normal, es lo que se le viene a la mayoría de personas a la cabeza. Entonces no te quedes con esa idea, sino trata de ir más allá, y como bien dice ahí en la imagen, ¿qué es lo que hace extraordinaria tu historia? ¿Listo? ¿Cómo comunico la magia? Pues la magia de mi historia, digamos en el video de la camioneta que vimos, lo que hace extraordinaria esa historia en el video de la camioneta es la cantidad de paisajes en los cuales puede estar esa camioneta. Probablemente no hay diferencia de su competencia en el mismo rango, pero sí, si lo comparas con el resto de carros o de autos, eso es algo relevante. Aparte, la música, los niños, eso lo hace extraordinario la historia. En el que vimos ahora de Apple y la cámara en 4K del iPhone, pues lo que hace extraordinario es como con un celular vas a grabar en 4K. Y lo extraordinario es como una niña pudo llevar un video a ganarse un Oscar, o bueno, lo que representaría un Oscar o un premio de estos. Entonces mira cuál es la magia de tu historia y trata de tenerlo en cuenta siempre. ¿Qué hace magia en tu historia? ¿Qué lo hace distinto? ¿Qué lo hace extraordinario? ¿Qué lo saca del común denominador? Tiene que ver mucho también con el al borde y controversial, porque lo que es al borde y controversial es lo que no hace la mayoría de personas, ¿ok? Lo tercero, que esto ya lo habíamos visto en el módulo gratis, pero acá está un poco mejor explicado, o para que lo tengas en cuenta, es como una recordación. Entonces, los protagonistas, el sujeto y el objeto de la historia. ¿Quiénes protagonizan tu historia? Tener definido el rol de cada uno de los personajes y qué le aportan a ella, ¿ok? Ahorita más adelante vamos a ver algo sobre esto, vamos a ver la historia y el modelo de historia del héroe, cómo es toda la travesía del héroe, pero aquí tienes que tener en cuenta quiénes son los protagonistas. Es la niña, es el celular, es el carro, es tu producto, hay un actor que vive toda la historia, o si vas a contar una historia, una conferencia, tú eres el protagonista de la historia. Entonces tenlo muy en cuenta, y como ya si eres tú o tu marca, pues ya tenías que haber hecho en el módulo 1 también identificado cuál es tu arquetipo, pues ese puede ser el protagonista y lo tienes muy bien definido y qué le aporta. Y si hay otros personajes en la historia, pues qué le aportan a la historia, ¿ok? Esto, si te das cuenta, tiene que ver mucho con comerciales, pero cuando lo puedas aplicar tú a tu vida y hacer un video, pues tú vas a empezar a notar, o sea, lo importante acá es que te empieces a volver consciente de todo lo que puede tener un video y todo lo que lo podrías enriquecer. Entonces vas a vender un servicio, y a la hora de vender tu servicio o tu producto, entonces quién es el protagonista del servicio y qué actores podrían acompañarlo. ¿Listo? Entonces, bueno, en los módulos de asesoría de acompañamiento podemos poner ejemplos ya más puntuales, como para aquí no sesgarte un poquito la creatividad, pero quiero que seas creativo y que a las sesiones podamos llegar con varias preguntas y respuestas y de pronto algunos casos hechos para poderlos analizar. ¿Listo? Bueno, acá hay otra cosa súper importante: palabras poderosas.
¿Qué palabras van a despertar emociones en tu público? Habla con un vocabulario emocional, encontrar palabras más poderosas que otras que transmitan emociones. Usa las que mejor se activen con tu avatar. Uno de los mejores ejemplos para mirar esto de palabras poderosas son los discursos políticos de algunos políticos. Había un video en uno de estos cursos que hice donde mostraban a Trump cómo él hablaba, cómo hacía acentuaciones con la mano, cómo él mostraba sus manos y algunos gestos y lenguajes no verbales que mostraban un poco de autoridad, y todo este tipo de cosas ayudaban mucho a conectar con la audiencia. Por ejemplo, el discurso de Martin Luther King, creo que se llamaba, discúlpenme si no me acuerdo, el de I have a dream, el que tengo un sueño. Entonces, cómo él utiliza palabras que conectan con su audiencia en ese momento. Entonces, cuando tú tienes identificado, volvemos otra vez al avatar, quién es tu audiencia, y tú sabes cuáles son sus botones reptiles, tú utilizas este momento y el guión tienes en cuenta estos elementos, las palabras poderosas, palabras que activen las emociones o los botones reptiles de tu audiencia, que lo hagan tomar una decisión. Entonces, en el caso del video que vimos de los hombres que se iban a estrellar, ¿cuáles son las palabras? La palabra poderosa, ¿sabes cuál es ahí? Tengo un hijo en el carro. Tengo mi hijo en el carro. Eso es poderosísimo, porque el que lo ve dice, fue pucha, o sea, dependía de mí tenerlo ahí y cometí un error. Cometí un error por ir muy rápido, por salir, no sé cuál sea el error. Entonces, cuando tú entiendes cuáles son esos detonantes, esas palabras claves o palabras poderosas, que las palabras claves, pues yo te dije que lo hicieras en el ejercicio del avatar, entonces tiene que ver aquí con las palabras poderosas. De esas palabras claves, ¿cuáles puedo utilizar aquí en mi video que yo sé que van a conectar? Hay palabras que no conectan y hay palabras que sí conectan, y tú tienes que identificar cuáles son esas palabras, en especial con tu audiencia, para lograr mejor match, ¿ok? Que la audiencia se enamore. Listo. Y lo último es el punto focal. ¿Cuál es la imagen obvia del relato? El punto focal es la primera imagen que se te viene a la cabeza al pensar en esa historia. Entonces, pues ahí está súper claro. Es la primera imagen que se te viene, y es qué es lo obvio, o sea, cuál es el foco de la historia, qué es lo obvio que se te viene, lo que hace, pero lo que le metes magia es como eso obvio, pues se vuelve algo mágico. Por eso, o sea, tienes un punto focal, pero lo vuelves mágico con tu historia y le das una promesa y bueno, articulas todos esos elementos en la historia. Tiene un punto focal que puede ser el producto o puede ser la historia, o sea, que llama la atención de esa historia, o puede ser el servicio, o puede ser el protagonista, que es lo focal de esa historia. ¿Ok? Entonces, pues esos son los 5 elementos de una historia: promesa, magia, protagonistas, palabras poderosas y punto focal. Tenlo muy en cuenta para cuando vayas a construir tu historia. ¿Listo? Te voy a mostrar aquí un video para que también puedas pues irlo viendo y que podamos juntos ir aprendiendo, ir mirando más ejemplos. Recuerda que te muestro muchos videos es para que vayas cogiendo elementos, y bueno, si veo algún comentario que tenga que hacer, lo hago. E aí, gatinha? Tu tá indo pra onde? Tu tá indo pra onde? 大赛马上要临近了。不想再聊了。儿子，你行的啊，你可以的，孩子。BMG, orgulloso. Brutalísimo ese comercial. Y si te das cuenta, ahí tienen todos los elementos. Vamos a hacer acá un pequeño análisis para que si alguno de pronto no le quedaron muy claro. Entonces, digamos que aquí la promesa, al borde controversial, pues empieza con la historia del
de la guerra y de la protección, ¿no? Aparece la mamá diciéndole como, hombre, no sé qué, que vengan, que vayan al resguardo. Entonces, al parecer la promesa es, te voy a mostrar cómo te protejo. De alguna manera es lo que le está diciendo la mamá. O sea, cómo alguien te protegió, aunque hasta ese momento no se sabe, pero o me protegieron o yo como mamá protegí a alguien. Eso es lo que se va a ver en el resto de la historia. Pero ya hay una promesa de qué es lo que vas a mostrar con eso. La magia pues lo hace todos los momentos emotivos que hay, las palabras de aliento, las distintas historias. Y te das cuenta, como se trata de los Juegos Olímpicos, muestran distintas culturas, muestran los asiáticos, los afrodescendientes, digamos que hay también algo que es como latinos, que son los de Brasil, y muestran pues los estadounidenses. ¿Listo? Los protagonistas, pues se va siempre que los protagonistas es la mamá y el hijo, mamá, hijo, mamá, hijo, y el problema que es el técnico, o el problema es que se pone difícil la situación, o el problema son los muchachos que van a piropear a la mamá, a la hija, y la mamá la protege de algún modo. Entonces esos son los protagonistas, están súper claros. Las palabras poderosas es todo va a estar bien, yo te cuido, yo estoy contigo, tú puedes hacerlo. Las palabras poderosas es la mamá en su arquetipo de protectora, en su cerebro reptil es la mamá, es la que protege. Y a lo último pues el eslogan es solo una mamá, solo alguien fuerte puede formar a alguien fuerte, algo así. Entonces si te das cuenta ahí, las palabras poderosas es protección, confianza, estoy para ti, estoy para apoyarte, siempre voy a estar contigo. Son palabras poderosas que ahí las utilizan con las frases. Ahí están las palabras poderosas. Y el punto focal es la historia mamá-hijo. Ese es el punto focal. El punto focal es cómo te hiciste campeón, por decirlo de alguna manera, o ganaste algo, estás en un momento crucial de tu historia, todo gira en torno. El punto focal, mejor, creo que es la competencia ahí. O sea, todo va en torno a una competencia y lo que has tenido que vivir para llegar a esta competencia, y el punto focal en todo el relato es ese, ¿no? Te das cuenta, es mamá, hija, competencia, mamá, hijo, competencia, mamá, hijo, competencia, mamá, hijo, competencia, es lo focal. Y digamos que el punto obvio o lo obvio del relato es que a lo último gana, pues es lo que uno esperaría, ¿no? Ya estuvo con ella, se fue formando, a lo último se muestran las personas celebrando. Digamos que eso sería lo obvio, el foco a lo cual va llevando la historia. Entonces ahí te das cuenta, un ejemplo muy práctico, muy emocional, que utiliza mucho esas palabras. Y bueno, espero que te la hayas pillado. Bueno, vamos entonces ahora aquí con esta siguiente parte y de una, pues viendo el video anterior podemos, digamos que de alguna manera utilizar esto para explicarlo. Uy, se me fue esto donde no tenía que ir, perdón, se me fue la otra presentación, perdón. Bueno, es que quiero subir esto porque por la cámara me doy cuenta que no se ve muy bien. Entonces aquí voy corriendo todo esto en vivo y en directo para que quede mejor. Y los modelos de la historia. Entonces ya entendimos los puntos claves de una historia. Ahora entendamos qué tiempos o qué momentos tiene que tener una historia. Algo de esto pues ya lo vimos también en el primer video, pero acá te lo voy a explicar un poco más, digamos que detallado y desglosado. La historia tiene el típico modelo que tú has escuchado desde que estabas en el colegio, y es porque los cuentos, las historias y los chismes, todo en la vida se torna en eso. Todo se torna en eso. Inicio, nudo, desenlace. El problema, el nudo y el desenlace. Todas las historias son así. El inicio de los tres cerditos, el nudo es cuando llega y se pone tempestad porque el lobo empieza a soplar y a derribar la casa, y el desenlace pues ya saben ustedes cuál es, y si no pues no les voy a dañar la historia. No, mentira, el desenlace es pues que construyen una casa muy fuerte que ni siquiera el lobo puede derrumbar de ninguna manera, y habla un poquito del trabajo en equipo y terminan los cerditos pues yéndose a la casa del lobo, a la casa fuerte. Entonces siempre es inicio, nudo y desenlace. Tú vas a contar un chisme, una persona te va a contar un chisme porque tú no cuentas chismes, pero alguien te va a contar un chisme y te cuenta el inicio, qué es lo que pasó. Imagínate, el nudo es lo tensionante y el desenlace. Ahí te lo pongo en otras palabras que también utilizan algunos storytellers. Entonces el inicio y la presentación. Entonces aquí va la promesa, personajes, hipótesis, o sea, qué irá a pasar, la hipótesis, y la promesa es qué va a pasar en esta historia. Te tengo un chisme, hay un cuento, los personajes están claros desde el inicio, o sea, ahí es donde se ponen claros los personajes, más o menos qué es lo que podría pasar, cuál podría ser el desenlace, y bueno, la promesa te va a contar esta historia, o el cuento, me hago entender. Esa es la promesa, es una buena historia, etc. El nudo es el desarrollo de la historia y el nudo. Entonces es la demostración,
de qué es lo que está pasando, el conflicto, el clima, como la parte más tensionante, la que puedes enganchar más a la persona. Y por último, el desenlace o la conclusión. Te habrás dado cuenta igual que en muchas historias o en muchas películas de pronto ya no siguen esto, pues de alguna manera, pero hay películas donde alteran el orden y el nudo lo ponen al comienzo, o sea, la tensión la ponen al comienzo, después se van al inicio, en el inicio vuelven y pasan por el nudo hasta que se van al desenlace. Entonces, estas son como las 3 etapas, pero tú puedes variarlas de acuerdo a tu creatividad, pero es importante que siempre tengas estas 3 etapas bien marcadas. Hay unos puntos claves para pasar de una historia o de una etapa a la otra. O sea, hay unos puntos donde se marca muy clave cómo pasar de esa historia a la otra. Eso es súper importante que lo tengas en cuenta. Y hay unos que, o sea, debes de ser consciente cuál es el momento en el que se pasa del inicio al nudo. O sea, entonces te pongo un ejemplo, el que acabo de poner ahorita, los cerditos, y llegó un momento donde el oso sopló y se cayó la casa de palitos, y sopló y se cayó la casa de que estaba de paja. O sea, y llegó un momento donde ahí empiezo a contar. Si una frase donde empiezo a decir, acá se pone tensionante la vaina, listo, tiene que ser muy marcada la vaina, tiene que darse cuenta donde se marca eso. Y el desenlace, vas a utilizar algunas técnicas que más adelante te voy a explicar para que puedas pasar al desenlace. Esto es una estructura de una historia, pero pues esta es, digamos que un poco cinematográfica, pero te la explico solo para que lo tengas en cuenta cómo funciona eso y cómo podrías llevar una historia muy corta tú también. Entonces el acto 1 es el inicio, ahí, digamos, ahí dice de la página 1 a la 30. El acto 2, entonces acá viene la tensión, o mira, le llaman también confrontación o clímax. Entonces esto va a la página 30 a la 90 y está dividida en dos, primera mitad y segunda mitad. Está dividida en dos. Hay 2 problemáticas, dura todo esto, pero está dividida en 2 partes, ¿ok? Y la tercera, pues, que es la resolución. Entonces acá incluso lo dan por tiempos en una película, cuál debería ser los tiempos para una película de 2 horas, 30 minutos de planteamiento. Hay 2 partes muy fuertes, primera y segunda mitad, donde viene la confrontación de la película, o sea, el clímax dura ahí 1 hora casi, y los últimos 30 minutos es de resolución. Y si te das cuenta, así funcionan las películas y es la estructura de una película. Y hay unos puntos donde se empieza a mostrar ya digamos, el primer punto, que es donde ya empieza a entrar la confrontación, o sea, ya empieza a marcarse cómo va a terminar la historia o empieza a complicarse la historia. Pues nosotros casi que en todas las películas ya sabemos que hay esos puntos. Ahora te lo voy a mostrar aquí con un ejemplo, que este es ¿cómo se llama esto? Como la aventura o la trayectoria del héroe, que la ves mucho en películas como en Batman, en la de los superhéroes, normalmente la ves, o digamos incluso, sí, en muchas películas, en biografías, también se ve mucho en películas que son autobiográficas. Entonces, hay un mundo ordinario, esto lo hacen prácticamente al inicio de todos los libros, exceptuando las reliquias. Bueno, está esto de las reliquias de la muerte, esto es Harry Potter, si no estoy mal. Sí, esto es Harry Potter. Entonces, mira, el mundo ordinario, travesía del umbral, entonces normalmente representado con el regreso de Hogwarts. Entonces aquí empieza la travesía, digamos, de lo crítico, el encuentro del mentor. Entonces se encuentra el que lo va a ayudar, digamos, en Batman, cuando se encuentra con el maestro por allá, no me acuerdo cuál es esta, donde encuentra con un maestro por ahí en una cueva. Entonces los aliados, los enemigos y las pruebas ya se empiezan a mostrar quiénes son sus amigos, con quienes va a emprender la aventura y dónde van a estar las pruebas. El rechazo a la aventura, donde el héroe dice: yo por allá no voy, esto no es para mí, yo no tengo las habilidades. Entonces el man no lo dice. Entonces el internamiento en la cueva más profunda, aquí lo ves en Batman, se ve clarísimo esta parte, o sea, donde él rechaza la aventura, termina en una cueva y en la cueva pues empieza de pronto su trabajo interior para empezar la odisea. Los superhéroes todos son así, mírate, Superman es así, Spider-Man en la cueva profunda es cuando dice, por ejemplo, yo no sirvo para ser superhéroe. El mismo Iron Man, o sea, todos son así. Ponle cuidado a todos y todos son así. La recompensa del conocimiento,
la odisea, perdón, empieza la aventura, la recompensa del conocimiento, lo llamo una aventura, o sea, aquí empieza la pelea, digamos, que final, regreso con la persecución, la gran lucha, mira, acá empieza la pelea final, acá viene la gran lucha, la nueva resurrección es cuando ya pues está casi cascado el man que se va a morir y de repente revive el man y acá viene la aventura y regreso con el elixir del reconocimiento, acá sería pues la resolución ya del problema, ¿ok? Acá pues está mostrando esto que es de Harry Potter, no me había fijado, pero la historia, los pasos son los mismos para cualquier aventura o cualquier trayectoria del superhéroe, ¿ok? Entonces, si te das cuenta, hay unos patrones en las historias que están definidos y que esto lo podrías contar en una historia muy rápida, o sea, no quiero que pienses que tienes que de alguna manera contar o que sientas que tienes que todos esos pasos, no, te estoy dando acá un ejemplo para que lo veas cómo funcionan las historias, pero pues ya hay unas estructuras un poco más livianas para los comerciales, y esto tiene que ver más con películas, pero te lo digo porque en algún momento cuando tú quieras contar tu gran historia, si tú utilizas este esquema, cuando tú vas a contar una gran historia de tu vida, digamos en una conferencia y tú tienes en cuenta esta estructura, pues a lo último te van a ver como el superhéroe y eso te puede funcionar, ¿listo? Para que lo tengas en cuenta, luego lo puedes investigar un poco más, porque el objetivo de esto pues no es volverte un escritor de películas, pero quiero que lo aprendas a hacer de alguna manera. Pues no que lo aprendas a hacer, sino que seas consciente de cómo se hace. Pero este es el gran modelo de historia, en mi concepto es el gran modelo de historia y es con la que más se vende en internet. Este es el gran modelo de historia en mi concepto y con el que más se vende en internet y con el que más venden los comerciales y el que yo más he probado en marketing digital para vender. Que ya te lo había explicado, pero acá lo vamos a ir un poquito más del detalle. Está el punto A, que es donde estabas, que básicamente es el inicio. El nudo es todo esto, el nudo es la caída, problema y salida. Esto es el nudo, todo esto es el nudo de una historia y esta es la solución. Inicio, caída, problema, salida y solución. Cuando tú estás contando una historia, inicio, nudo y desenlace. Entonces, inicio, nudo y desenlace. Cuando tú estás contando una historia para tu producto, tu servicio, ya te entiendes cuál es tu arquetipo, cuál es tu avatar, perdón, el arquetipo de tu avatar. Entonces tú vas a contar la historia teniendo en cuenta estos tres escenas o estos tres factores. Tienes que ser muy consciente que estos tres factores, cuando eres consciente y estructuras toda la historia con esto, vas a poder generar una historia que vende y que genera convicción. ¿Ok? Ya hablamos de que tienes que conectar con la audiencia, preocuparte por la audiencia, pero esto es súper importante que lo sepas vender bien. Entonces el inicio es donde estabas, entonces yo estaba, vamos a poner un ejemplo para vender algo que tenga por aquí que no haya utilizado. Mira, tengo esto para aquí que puede ser un buen ejemplo para vender, pero quiero que lo apliques en ti. Esto es una armónica, una Hohner. ¿Qué dijeron? Después nos pegamos unas cantaditas con esto. Entonces esto es una armónica, una Hohner, que ya la marca está un poquito quitada. Pero entonces yo te voy a contar la historia de cómo me gustaba tanto la música o a este personaje. No es mi historia, pero vamos a hacer el ejercicio. Entonces me gustaba mucho la música, y sentía que necesitaba un instrumento que pudiera llevar a todos lados. Me gustaba el piano y me gustaba la guitarra, pero era algo que me limitaba al transportarme porque soy una persona que se mueve mucho en la ciudad y siempre sentía que la música era algo que podía llevar conmigo y que tenía que llevar conmigo a todo instante. Traté de probar otros instrumentos, pero no tenía como la afinidad con aquellos instrumentos y en un momento sentí que tenía que renunciar a la música porque mi trabajo pues era estar en corbata y tenía que ir por todos lados y digamos que la música se había vuelto ya en algo que había dejado porque había entrado en este momento en mi vida donde las responsabilidades, el trabajo y la falta de tiempo estaba convirtiéndose en lo normal. En algunos momentos sentía que necesitaba escapar, pero mis compromisos no me dejaban y aunque quería llegar a escapar en la música no encontraba
aquello que en algún momento, en 10 minutos, en 15 minutos que tuvieran en el momento, pues yo pudiera desahogarme, porque para mí no era suficiente escuchar música, realmente lo que yo quería era hacer música. Y pues bueno, cuando me sentía como que estaba entrando en aquella monotonía y en aquel círculo, en aquella rueda de la rata que no me dejaba escapar, pues paso por aquella vitrina en el centro de la ciudad y me acuerdo haber visto la marca Hohner y haber visto aquella armónica, y recordé mi infancia cuando mi papá me tocaba canciones con esto, y era algo que no veía hace mucho tiempo. Me acerco a la vitrina, veo una herramienta o veo algo que puede ayudarme y decido comprarla por un precio literalmente una ganga. Y cuando sentía que mi vida estaba literalmente en escala de grises, pues abro una caja que para mí abrir esa caja literalmente era abrir la puerta a otro mundo, el mundo de la música en tu mano, el mundo de llevar en tu mano la posibilidad de tocar literalmente casi que cualquier canción. Y ahí fue cuando hice el primer sonido y entendí que de ahora en adelante, con un estuche y una armónica, yo podía llevar la música a cualquier lugar. Hoy por hoy, después de eso, descubrí una gran pasión, y aunque sigo trabajando en lo que trabajo hoy en día, tengo a la hora de mi almuerzo un momento muy especial para conectarme conmigo. He descubierto y otra vez he despertado ese color en mi vida a través de las notas musicales, y pues ahora toco música un poco más de tiempo, tengo un poco más de tiempo libre, por las noches practico, por la mañana practico, y todo comenzó porque un día Hohner se presentó en mis ojos en una tienda musical del centro, y descubrí que una marca tan emblemática como esta iba a estar siempre conmigo, al igual que la armónica ahora era mi mejor compañía para desahogarme y seguir creando música. Y bueno, entonces si te das cuenta en esta historia, pues que debes tener en cuenta que es una historia que estoy creando pues en un momento así muy rápido, pero si quisiera estructurarla obviamente mejoraría muchas cosas. Pero el punto aquí es como pasé del punto A, o esta persona pasa del punto A donde la vida es gris, donde no puede tocar música, donde está en el encierro, donde necesita liberarse, y de alguna manera cae en una crisis existencial laboral, y esa crisis existencial laboral, la salida o la solución se llama una armónica, que permite ser un instrumento que lo acompaña en todo momento y que no es engorroso como una guitarra, como un piano, como un saxofón, como una flauta, como un tambor o como cualquier otro instrumento, sino es algo que puede cargar en su mano, y ahora su vida es mejor gracias a que la música siempre está al alcance de su mano. ¿Listo? Entonces este es el modelo que debes tener para el inicio, nudo, desenlace, y el modelo para vender tus servicios o tus productos en internet. ¿Ok? Casi que todos se muestran así. Hay algunos que el nudo no tiene que ser crítico ni triste, sino el nudo puede ser un momento tensionante en la historia donde algo se va a resolver luego, pero es un momento tensionante que incluso podría ser emocionante o muy feliz, ¿ok? Pero digamos que cuando acudes mucho al dolor, la gente conecta mucho con el dolor, y la gente, ya lo sabes, que compra por miedos. Entonces no le vendas miedo, sino que recuérdale cómo tu producto puede solucionarle ese miedo, solucionarle ese dolor. Entonces esta estructura, tú debes escribir tu guión, debes escribir tu estructura ya cuando vayas a hacer tu video. Ahora estamos hablando de cómo contarlo con historia, pero luego cuando tú vayas a escribir tu video y tu guión, tienes que tener en cuenta cuál es tu punto A, cuál es tu problema y cuál es tu punto B. ¿Listo? ¿Qué fue tu caída y cuál fue tu solución? Y trata de marcar muy bien cuáles son esos puntos. Como vas a tener la oportunidad de escribirlo y dedicar el tiempo para hacerlo, pues no te debería quedar difícil, porque vas a tener el tiempo para hacerlo muy bien. ¿Ok? Pues bueno, muchachos y muchachas, amigos y amigas, para terminar ya esta segunda sesión o lección, te quiero poner este segundo reto. Si decides aceptarlo sería buenísimo, porque podemos tener feedback.
Entonces quiero que crees una historia escrita donde se ve el punto A, el punto B con el conflicto, el hueco, la caída y la salida. Una cosa que se me olvidó decirte es que la salida es la salida es la solución. En este caso, tu servicio o tu producto debería ser la salida y la solución, o tu programa o lo que tú estás vendiendo es la salida o la solución, o tu empresa, ¿ok? Esta tiene que ser tu empresa, siempre, o tu producto o tu servicio, esta parte, ¿ok? Entonces, bueno, el reto es que lo escribas. Todavía no lo vamos a hacer en video porque primero necesito que lo escribas. Entonces, en 300 caracteres, ya hay un poquito más de espacio, pero no puede ser más de eso porque necesito que te obligues a ser concreto y a que puedas identificar qué es realmente lo relevante. Cuando uno no hace este ejercicio y lo deja abierto, pues se pueden escribir media hoja, una hoja, 2 hojas, un video de 5, de 10 minutos que no va a funcionar, porque en ese video, si no tienes claro cuáles son estos puntos, no vas a comunicar bien y vas a desgastarte. Entonces, hazlo en 300 caracteres, identifica cuál es el punto A, el punto B, cuál es el conflicto, el hueco y la salida, y pues escríbelo aquí en los comentarios. Esos son básicamente 2 tweets, eso no es más de un párrafo. No te pases porque si no, no lo voy a leer, porque necesito obligarte a que sean 300 palabras, ¿ok? Entonces, este es el reto de la lección número 2. Y nos falta otra lección, o de tal vez haga 2 más, pero vamos en la lección número 2 y este es el reto número 2 que quiero que tú hagas. Así que sigue trabajando fuertemente, sigue invirtiendo tiempo, sigue estudiando, y pues esto es todo por esta lección. Coméntame qué te pareció, haz el ejercicio y nos vemos en la siguiente lección. Un saludo.